Hace 10 años, mi hija la encontré muerta en la cama. Y para mí fue muy fuerte. Estaba una mañana a las 10 de la mañana haciendo mis quehaceres. Tengo 3 hijos y mi otra hija mayor me llamó y me dijo que mi hija estaba pasando algo raro. Cuando yo entré a mi cuarto fue algo terrible para mí, porque yo vi a mi hija boca abajo, la volteé hacia arriba. Cuando yo vi sus ojos estaban blancos, ella estaba muerta. Para mí fue terrible ese momento. Imagínense, yo como madre es terrible, ¿verdad? Encontrar a lo que uno más quiere, sus hijos. Yo no conocía de Cristo y ese momento para mí fue desesperante. Salí corriendo hacia la calle, no podía ver a nadie, yo me desmayaba, volví a pararme y yo gritaba: auxilio, ayúdenme, necesito ayuda, mi hija está muerta. Salí afuera y vivía un pastor al frente de mi casa y yo lo llamé, a él acudí y él me ayudó. Él tenía un carro. En ese momento que yo lo vi, le pedí que me ayudara. Él me dijo, corrió. Yo no supe quién sacó a mi hija. Yo tenía mi mente aturdida. Yo no sabía, mi mente volvía en sí y volvía a perder el conocimiento, pero sabía lo que estaba pasando. Fue algo fuerte para mí, fue algo destrozante, algo que me despedazaba mi alma. El pastor tomó a mi hija. Me desmayé, volví en sí, vi que mi hija alguien la subía, yo corrí y me monté en el carro y me la puse en las piernas y el pastor subió al carro, cogió a mi hija de la mano, yo la cogía y yo gritaba desesperada, golpeaba el carro y yo le decía: acelere, apúrese, necesito que llegue rápido, no hay tiempo, mi hija está muerta, necesito que hagan algo por mi hija. Fue algo terrible para mí. El pastor me decía: ten paz, hija, confía en Dios. Yo estaba en tinieblas, no sabía quién era Dios, no conocía de Dios. Él me decía: confía en Dios de nuevo. Yo estaba aturdida porque no tenía a Cristo en mi corazón, no sabía quién era Dios, nunca yo pensaba verlo, no sabía quién era Él. Perdí el conocimiento, yo gritaba y gritaba porque uno sin Cristo no tiene la protección de Cristo, no sabe a quién acudir. Uno solo grita, llora desesperadamente porque no hay a quién acudir, no tienes la protección del Altísimo, del Todopoderoso. Pero en ese momento yo no entendía lo que Él me decía, que confiara en un Dios poderoso. Y yo veía que Él oraba por mi hija. Él oraba fuertemente y levantaba la mano de mi hija hacia arriba. Llegamos al hospital en gritos y todo. Alguien familiar llegó y lo terrible fue que el pastor cogió a mi hija y la tomó adentro a emergencia. Mi hija no tuvo ninguna reacción. Ella estaba muerta completamente, pálida, y los ojos los tenía cerrados. No tenía vida. Y él entró corriendo a emergencia con mi hija en los brazos y lo más terrible fue cuando me cerraron la puerta. Yo no podía entrar a ese lugar. Yo quería entrar a ese lugar, pero no me daban chance porque necesitaban atenderla. Era algo frustrante para mí cuando aquella puerta la cerraron y yo no podía hacer nada. En ese momento era algo tan fuerte que yo no tenía aliento. Yo sentía que si mi hija moría, yo no podía resistir, yo no podía seguir viviendo. Yo me despedazaba, mi corazón estaba completamente destrozado al ver que mi hija corría de 6 años y que yo no la iba a volver a ver. Yo lo que quería era estar con mi hija dentro de ese lugar, estar aunque fuera los últimos momentos, ver su gesto, ver su cara. Y no me lo permitían porque era una emergencia. Yo veía que los médicos corrían a un lado y otro
Eso era terrible para mí. En ese momento de angustia, yo recordé lo que el pastor me decía: confía en Dios. Y yo nunca lo había visto, estaba en tinieblas. No podía tener razón de que quién era Dios, porque estaba muerta, caminaba, miraba, pero no sabía quién era Dios. Estamos muertos sin Cristo. No podemos entender, y llega la tormenta, llega el problema, llega la situación difícil y no sabemos a quién acudir porque estamos ciegos, no miramos, tenemos venda en nuestros ojos. Pero en ese momento yo le dije y pegué un grito bien fuerte. Y alguien me dijo: lo siento, Araceli, lo que está ocurriendo. Un cuñado mío se arrimó y yo le dije: no, nadie puede sentir esto. Esto es terrible. Esto nadie puede estar dentro de mí para sentirlo. Solo yo lo siento. Me estoy destrozando. Y yo me arrimé al frente de la pared y grité y le dije: Señor, Señor, si tú existes, si en realidad tú eres real, te entrego mi vida y devuélveme a mi hija. En ese momento yo recuerdo que perdí fuerza. Me fui de rodillas y en ese momento yo no recuerdo más. Al pasar el momento me llevaron a la sala donde mi hija estaba en coma con muchas sondas en todo el cuerpo. Y lo más terrible para mí fue cuando ella le encantaban las manzanas. Yo veía que ella no me miraba, ella estaba completamente muerta con sondas. Nadie me decía nada, qué pasaría, qué pasaba, si ella iba a volver o no. Pero después, cuando ella entró a la cela, yo corrí y fui a buscar una manzana porque a ella le encantaban. Y yo le mostré la manzana: mi amor, ¿me escuchas, mi amor? Coge la manzana, te compré una manzana. Y yo vi que mi hija no me miraba y comenzó a hacer así con sus manos. Y yo veía y dije: no me mira, perdió la vista. Y yo desesperada la cogí y la paré. Tampoco caminaba. Era algo más terrible para mí. Y yo decía: no, yo veía a mi hija correr, ahora no la voy a ver correr. O sea, eso me atormentaba. Llegó el momento que me dijeron: tienes que conseguir $6,000 para trasladar a tu hija de emergencia. Ella está en coma y necesitamos hacerle unos exámenes cerebrales porque ella le dio un derrame cerebral. Fue desesperante para mí. Yo corría para un lado y otro. Pero en ese momento yo vi la mano de Dios, porque yo le dije: Señor, te entrego mi vida y devuélveme la vida de mi hija. Yo llamé a muchos hermanos, oraron por mi hija. En ese momento que oraron por mi hija, yo comencé a ver que mi hija se movía, comencé a ver que mi hija, yo le había visto un cambio y había paz en mi corazón. Y yo decía: Señor, aquí se leía una palabra, que tú levantas a los muertos, que tú sanas toda herida, todo cansancio, tú sanas todo cáncer, tú sanas todo, le das vista a los ciegos, levantas a los paralíticos. Y esa palabra me impactó y esa fue una de las palabras que yo me apoyé y dije: Señor, si tú lo hiciste y hiciste tantas maravillas en aquel tiempo con tus hijos, cuando anduviste con tus apóstoles, tú vas a hacer ese milagro en mi hija. Yo estaba segura que Dios iba a restaurar mi hija y que le iba a dar vida, porque ya había paz en mi vida, porque yo había dicho una palabra tan poderosa que salió desde lo más profundo de mi corazón. Fue algo que yo sentí que salió de mis entrañas cuando yo le dije: te entrego mi vida y devuelve la vida de mi hija. Lo dije, fue algo terrible que salió de mí, no puedo explicarlo, fue algo inmenso. En ese momento llegaron todos los médicos y dijeron que mi hija ya no iba a recaudar, no se iba a levantar de aquella camilla y que ella iba a perder un miembro de su cuerpo, podía ser la vista o podía quedarse paralítica. Pero yo desde ese momento que yo dije aquellas palabras al Señor, yo sentí que no era eso y que yo nunca creí lo que los médicos me dijeron, porque yo sentía un cambio ya en mi vida y yo sabía que Dios iba a hacer algo poderoso. Y yo no creí nunca las palabras que ellos me dijeron.
Yo corrí, conseguí el dinero, Dios proveyó y nos fuimos a la ciudad porque yo soy de un pueblo. Y en ese momento que íbamos a la ciudad, yo llamé a muchos hermanos, estábamos montándolos en la ambulancia cuando ellos comenzaron a orar. Y en el trayecto del camino, mi hija comenzó a ver, mi hija comenzó a moverse, pero siempre llegamos a la ciudad y allá le hicieron unos exámenes cerebrales y ellos me dijeron que mi hija iba a quedar ataquienta para toda la vida, que ella tenía que estar dormida todo el tiempo, la mitad del día tenía que dormir y la mitad del día despierta, porque su cerebro, ella no podía asustarse, ella no podía tener emociones, ella no podía tener cosas fuertes porque ella iba a perder un miembro de su cuerpo. Pero en mi consciente yo sabía que no, yo sentía algo poderoso que había pasado en mí y que iba a pasar en mi hija. Y llegamos a otra ciudad, nos trasladaron a otra ciudad y cuando llegamos allá me dieron el tratamiento y me dijeron: necesitas ser responsable con estas pastillas porque de ti depende si tu hija sigue viva. Sucedió que bueno, yo me fui, pero yo llegué a mi casa, todo bien, y yo seguí un año dándole el tratamiento a mi hija, pero ella me decía: mami, yo soy como las viejitas que tomo pastillas y yo no quiero ser como las viejitas, pero yo le daba las pastillas. Pero un día yo tomé la decisión y hablé con mi hija, ya ella tenía 6 añitos, y ella me dijo: mami, yo no quiero seguir tomando pastillas. Entonces tomamos la decisión de orarle al Señor y de ponernos esa meta de creerle a Dios que Dios iba a hacer algo grande y que si Dios me le había dado la vida, me la había levantado de aquella cama, después de estar muerta, Dios le dio vida. Creíamos que yo no tenía por qué seguirle dando esas pastillas a mi hija. Y yo le dije: mi amor, ¿usted cree en un Dios poderoso que Él la sanó y Él hizo cosas grandes? Ella me dijo: sí, vamos a suspender las pastillas y no más pastillas, porque cuando Dios hace un milagro lo hace completo. El Señor es real, es verdadero. Suspendimos aquellas pastillas y hoy hace 10 años, para 11 años, que mi hija nunca más, desde aquel día, nunca más toma pastillas. Se eliminaron las pastillas. El médico me dijo que si yo no seguía retirando las pastillas, tenía que firmar algo porque era la vida de mi hija en peligro y que si mi hija moría, que yo me tenía que hacer responsable de esa muerte de mi hija. Pero yo le creí a Dios, suspendí las pastillas y no se las di más. Y el Señor hasta hoy, 11 años, mi hija nunca le dio un ataque más. No ha perdido ningún miembro de su cuerpo. Mi hija está activa, mi hija está sana, ella estudia, ella es una niña normal. Y para la honra y la gloria del Señor, el Señor está mi hija enamorada del Señor. Ella busca de Dios, va a una iglesia, allá se congrega mi familia y cada uno después de ver este gran milagro que Dios hizo. Y así fue como yo comencé a tomar vida después de estar muerta, caminando vendada en el mundo. Así pude ver el poder de Dios. Mi nombre es Araceli y soy nicaragüense. Jesucristo cambió mi historia y también puede cambiar la tuya. Que Dios le bendiga. Soy el pastor Juan Eric Castilla de la Iglesia Amor y Restauración de Richmond, Virginia. Y te estoy invitando para que te goces juntamente con nosotros del poder y la gloria que el Espíritu Santo está derramando en nuestra iglesia, con milagros y prodigios que solo el Señor Jesucristo puede hacer a través de su gracia y su misericordia. Si no tienes dónde congregarte, ven y gózate con nosotros. Te bendecimos.